Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Guido del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, Argentina. Junto a mi director de tesis, el doctor Óscar Oviedo, vamos a presentar este trabajo que está en el marco de mi tesis doctoral en energías renovables de la Universidad Nacional de Salta. El trabajo se titula Escenarios de revalorización energética de residuos agrícolas. Argentina es un país latinoamericano en el cual una de sus principales actividades económicas es la agricultura. En particular, la provincia de Córdoba, ubicada en la región pampeana, ocupa los primeros puestos de producción agrícola, con alrededor de la mitad de su superficie dedicada a la agricultura, por lo que Córdoba posee una gran oferta de residuos agrícolas de cosecha, también llamados rastrojos. Una parte de estos residuos podría ser aprovechada con fines energéticos, mientras que su uso no intervenga con la calidad del suelo. Entonces, se vuelve necesario conocer los sitios óptimos en donde ubicar los centros para su transformación, por ejemplo, para su peletizado. Por lo que el objetivo de este trabajo es mostrar avances en un modelo que venimos desarrollando que permite generar escenarios de valorización de residuos agrícolas de cosecha teniendo en cuenta criterios técnicos y socioambientales en el marco de un sistema de información geográfica. La metodología aplicada combina, por un lado, datos estadísticos de los principales cultivos de la provincia, como ser maíz, soja, sorgo, trigo y maní, para una determinada campaña agrícola, como ser rendimiento de cada cultivo y la eficiencia en el proceso siembra-cosecha. Para estimar la masa de residuos, además, se utilizan diversos parámetros y variables, como ser factor de residuo, el área sembrada, un factor de humedad, un factor de pérdidas del proceso. Además se consideran otros usos previos como ser para los animales y se considera un factor de sostenibilidad, por lo que se propone remover solo una pequeña fracción del total, un 15%. Por otro lado, se trabajó en un entorno de sistema de información geográfica con el software de libre acceso QGIS, con un mapa de formato raster, o sea, de mapa de píxeles, de alrededor de 200 millones de píxeles, con los distintos usos de suelo de la provincia, incluidos los cultivos agrícolas. Cada píxel pertenece a una categoría. Por ejemplo, en la figura 1 se observan en naranja los píxeles de la categoría maíz. Para vincular la información estadística con esta geodata, se realizan una serie de geoprocesos en QGIS esquematizados en la figura 1. Por ejemplo, para el caso del maíz, se agrupan los píxeles de esa categoría, se le asignan datos de masa, se transforman los píxeles agrupados en polígonos vectoriales, a los cuales luego se les calcula su centro geométrico. Cada centro geométrico constituye un centro de acopio primario. Esto permite agilizar el modelo por la gran cantidad de datos y tiempo computacional que demandan los geoprocesos. Por ejemplo, acá podemos ver en naranja los polígonos de maíz y en puntitos negros constituyen estos centros de acopios primarios. Luego, para encontrar la ubicación óptima de los posibles centros de transformación, se desarrolló un algoritmo en el que se discretiza la superficie de la provincia en una grilla de puntos de 10 kilómetros de espaciado, como se puede ver en esta figura. Se va recorriendo la grilla calculando la masa acumulada en cada punto que aportan los centros de acopios dentro de un radio determinado, como se puede ver aquí, por ejemplo, de 60 kilómetros. El punto rojo constituye el punto que se está considerando de la grilla. Se elige el punto que mayor masa acumule para instalar el primer centro de transformación. Además, se corrobora que no caiga en una zona en la que no esté permitida su instalación, debido a distintos tipos de restricciones, como ser zonas con reservas naturales, cuerpos y cursos de agua, zonas urbanas, etc. Y se verifica que la distancia a las líneas eléctricas y rutas sea mínima. De no ser así, se relocaliza el punto para que se cumplan estas condiciones. El proceso se repite hasta obtener n cantidad de centros de transformación, anulando en cada pasada los centros de acopio del anterior centro de transformación considerado. Además, se consideró una restricción del 80% del llenado de un camión para que ese CAP, ese centro de acopio, sea considerado. Como resultado, se obtienen la masa
la ubicación óptima de los centros de transformación, junto con la masa acumulada, las distancias recorridas para llevar la masa hasta allí, los centros de acopio aportantes y la cantidad de camiones necesarios para el transporte. En la figura 2 se muestran 5 centros de transformación con su ubicación optimizada para el caso del maíz. Por ejemplo, el primer centro de transformación se encuentra al este de la provincia. Si hacemos un zoom podemos ver acá en verde el centro de transformación con su radio de 60 kilómetros. Los centros de acopio aportantes son los amarillos y los negros son los que no llegan a aportar por la restricción del transporte. Para el maíz se podrían revalorizar alrededor de 1 millón de toneladas anuales de residuos. Si se consideran 5 centros de transformación para maíz y 5 para soja, se podría revalorizar el 16% de los rastrojos brutos de la provincia, alrededor de 1.7 millones de toneladas anuales. Como conclusión, el modelo permite generar escenarios para localizar centros de transformación óptimos para la revalorización de los residuos agrícolas, teniendo en cuenta factores geoespaciales, técnicos y socioambientales. El modelo es aplicable a cualquier región al disponer de datos geoespaciales y de rendimiento de cultivos.